Eso es lo otro, ¿ah? Si alguien ve que no estoy grabando, porfa, avíseme con tiempo. A veces se me va. No, no es que no quiera grabar, es que se me va. Tengo muchos años, entonces se me va la onda. Tengo Alzheimer. Ya, entonces, la pregunta es, ¿cómo yo puedo encontrar la ecuación de la recta y la ecuación del plano en el espacio? Antiguamente nosotros sabíamos que la ecuación de la recta, ¿cierto? En un plano normal es y menos y0 igual a m por x menos x0, ¿cierto? Y si nosotros despejábamos el y, nosotros teníamos la ecuación principal, y si escribíamos la ecuación de la forma ax más bi más c igual a 0, teníamos la ecuación general, ¿cierto? Eso es lo que sabemos y manejamos hasta el día de hoy. Sin embargo, vamos a tener que escribir la ecuación de la recta de otra forma, porque no se puede escribir de esta manera, porque ahora aparece un z, que antes no se contabilizaba. Y tiene que haber una diferencia entre cómo se escribe una ecuación de una recta y la ecuación de un plano. Por lo tanto, no se van a escribir de la misma forma. Entonces, los objetivos de la clase de hoy son determinar la ecuación de la recta y del plano en el espacio. Y esta última, olvídenla porque se me fue. Esa no va. Bueno, existe algo que se llama la ecuación vectorial de la recta. La ecuación vectorial de la recta está representada por una recta que, primero que todo, necesitamos conocer un punto de la recta. Cualquier punto que pertenezca a la recta. Y la segunda cosa que necesitamos conocer es un vector paralelo a esa recta. Cualquier vector paralelo a la recta me sirve. Cualquiera. ¿Ya? Y por lo tanto, yo la ecuación de la recta la puedo escribir de esta manera. ¿Ya? R de t es igual a R0 más t por v, donde el R es un vector, el R0 es un vector y el V es un vector. ¿Ya? El R es como un vector posición, por decirlo así, que representa, en este caso, la posición de cualquier punto que va a estar parada sobre la recta. ¿Ya? Vuelvo a insistir, para yo poder determinar esta ecuación, necesito, por necesidad, conocer un vector paralelo a la recta, cualquiera sea este. ¿Ya? No necesariamente tiene que tener un sentido específico, mientras que sea paralela, da lo mismo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá en el dibujo yo tengo una recta y tengo este vector que es paralelo a esa recta. Entonces, yo conociendo un punto que pertenece a la recta y conociendo la forma del vector, puedo encontrar esta ecuación. Ay, Dios mío. Ignácito, los talleres son el día viernes, ¿ya? Sí, y recién de la próxima semana porque estamos recién pasando la materia. Y a partir de la próxima semana los talleres son presenciales para aquellos que quieran. Y no voy a seguir repitiendo lo mismo que ya he dicho como 10 veces porque no corresponde. Y acá tenemos ya en 3D y más bonito, ¿cierto? La ecuación de esta recta negra, en donde aquí yo puedo utilizar ese vector, que es un vector posición porque parte del origen. Puedo tener este vector que está sobre la recta porque es paralela. Puedo usar el vector rosado o morado, no sé qué color es, daltónico soy. Pero cualquier vector que sea paralelo a la recta me sirve. Veamos un ejemplo. Dice ayer la ecuación de la recta que pasa por el punto A, 3,2, menos 1, y es paralelo al vector 1,2,5. En este caso me están dando un punto A y me están dando una recta, perdón, un vector V, paralelo a la recta. Por lo tanto, la ecuación de la recta, recordemos que era R de t igual a R0 más t por V. Entonces ahora es cosa de reemplazar. El R0 es el punto 3,2, menos 1, que lo vamos a escribir en forma vectorial, así. El que lo escribe con paréntesis circulares, igual está bien, ¿ya? Ojo con eso. Más t veces 1,2,5. ¿Qué es lo que es t? T es un parámetro. Y este parámetro me va a permitir encontrar todos los puntos que pertenecen a la recta. Por ejemplo, si yo digo t igual 0, voy a tener obviamente el punto 3,2, menos 1. Ah, ese punto pertenece a la recta. Otro puede decir, ay, si t vale 1, bueno, cuando t vale 1, yo voy a ser capaz de encontrar otro punto. Si t vale 1, voy a tener el 3,2, menos 1 más el 1,2,5. Y como sabemos sumar vectores, se suma el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero. ¿Cierto?
Y así yo le puedo dar cualquier valor al t y voy a obtener un punto que pertenece a la recta. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Es importante tener claro eso. Para encontrar la ecuación de la recta necesito un punto que pertenezca a la recta y un vector paralelo. Cualquier vector paralelo a la recta me sirve. Cualquiera sea. Fíjense que yo también podría escribir esta ecuación, r de t igual a 3,2, menos 1 más t veces 2,4,10. Y esta recta representa esta misma recta. Si bien es cierto, los parámetros van a cambiar, no puedo usar el mismo parámetro, pero voy a ir encontrando que los puntos van a ser siempre los mismos. ¿Alguien me podría decir cómo yo sé que esta ecuación es o representa la misma recta que esta? Porque ¿Ya? el segundo valor es semejante. Ya. Cambiemos la palabra Porque semejante. Porque son el doble. la T vale 2. Está No, pues multiplicando por 2. aquí igual, aquí t vale t, pues. Pero por ahí escuché algo. Está multiplicado por 2. Por 2 son el Por doble. 2. Muy bien. O sea, cualquier múltiplo de este vector también me sirve para reemplazar acá. En este caso lo multipliqué por 2 y coloqué ese vector ahí. Y como el doble también es paralelo a la recta, también me sirve. Es más, podría usar este vector, esta ecuación, r de t igual a 3,2, menos 1 más t veces menos 1, menos 2, menos 5. ¿Por qué? Menos 1. Proporcional. Bien, Sebastián, es proporcional. ¿Por qué? En este caso, ¿qué sería este vector? Porque le multiplicó por menos 1. Lo multipliqué por menos 1. O sea, el vector que va en sentido contrario también me sirve. Porque independiente del vector, ¿cómo es el vector? Paralelo. A la recta. Muy bien. O sea, cualquier vector paralelo me sirve. ¿Ya? Nunca se olviden de eso. Bien. Veamos otro caso. Dice, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto A 0,1,2 y el punto B menos 2,0,5. Entonces, ¿cómo yo podía encontrar un vector utilizando dos puntos? En la clase pasada vimos que yo podía determinar un vector posición con dos puntos, restando el punto final con el punto inicial. Por lo tanto, yo puedo encontrar un vector v, ¿cierto? Restando b con a. O sea, menos 2,0,5 menos 0,1,2. Entonces, menos 2 menos 0 es menos 2, 0 menos 1 es menos 1, 5 menos 2 es 3. Entonces ahora la ecuación de la recta va a ser el 0,1,2 más t veces menos 2, menos 1,3. O yo podría tener otra ecuación de la recta. Podría colocar este. ¿Alguien me podría decir por qué? A ver. ¿Por qué esa ecuación que escribí abajo también representa la misma recta que arriba? También un punto de la recta, ¿no? Porque este punto que reemplacé acá también es un punto que pertenece De a la la recta. recta. O sea, yo puedo tener una ecuación de la recta representada de millones de formas, pero todas representan la misma. Profe, ¿y qué hubiera pasado si yo hubiera hecho en vez de BA, hubiera hecho A menos B? O sea, hubiera hecho el 0,1,2 menos el menos 2,0,5. Si tú haces eso, te va a quedar el 2, Sí. te va a quedar el 1 y te va a quedar el menos 3, que es el opuesto a él, que también es paralelo a la recta. Paralelo. Por lo tanto, da lo mismo si hago el A menos B o el B menos A. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Hasta ahora, ¿alguna duda? Ya, nadie dijo yo. Bueno, existe otra forma de escribir la ecuación de la recta, que es la ecuación paramétrica de la recta. ¿Ya? La ecuación paramétrica de la recta significa que yo voy a escribir la coordenada en X, la coordenada en Y
y la coordenada en Z por separado. ¿Ya? ¿Qué necesito? Lo mismo de recién. Un punto que pertenezca a la recta y un vector paralelo a ella. Ahora, ¿cómo yo llego a eso? Porque R de t es igual a R0 más t por v. Pero R, en el fondo, es el vector x, y, z. Y R0, en el fondo, es el vector x0, y0, z0. Y v, en el fondo, es v1 más v2, o sea, perdón, v1, v2, v3. ¿Cierto? Y ustedes saben que yo puedo escribir esto así, x0, y0, z0, más, y el t multiplica cada uno, entonces me va a quedar t por v1, t por v2, t por v3. Saben que se pueden sumar vectores sumando el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero. O sea, me va a quedar x0 más t por v1, y0 más t por v2, z0 más t por v3. Y además saben que para que dos vectores sean igual, el primero tiene que ser igual al primero, o sea que x tiene que ser igual a x0 más t por v1, el y tiene que ser igual a y0 más t por v2, y el z tiene que ser igual a z0 más t por v3. Y ahí obtenemos la ecuación de forma paramétrica. ¿Y por qué se llama de forma paramétrica? Porque las tres coordenadas dependen de un solo parámetro. ¿Quién en este caso es el parámetro? El punto. ¿Quién es el parámetro? T. T. Muy bien, T es el parámetro. Yo al T lo puedo ir variando. Y para cada valor de T voy a obtener un nuevo punto que pertenece a la recta. Veamos acá. Dice, obtenga las ecuaciones paramétricas de la recta que pasan por este punto y que es paralela a este vector. Ah, ya, pues entonces el X es el X0 más T por V, V1. En este caso, ¿quién es el X0? El menos 2. Más T por V1. ¿Quién es V1 acá? El 2. Ah, entonces más 2T. Después viene 0, que sería el I0, por lo tanto no se escribe, más T por V2, que en este caso el V2 vale 4, por eso dice 4T. Después, ¿quién viene el Z? Z sería Z0, que es el 4, ¿cierto? Más T por V3, que V3 en este caso vale menos 2, por eso acá dice menos 2T. Y ahí tenemos entonces la ecuación de la recta paramétrica que nos estaban solicitando. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí o no? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? No, ninguna, profe. ¿Ninguna? Perfecto. Otro ejemplo. Dice, obtenga las ecuaciones paramétricas de la recta que pasan por el punto menos 3,2, menos 3 y el punto Q 1, menos 1, 4. ¿Qué teníamos que encontrar primero cuando teníamos dos puntos que pertenecen a la recta? El vector El vector. ¿Y qué condición tenía que tener el vector? tiene que ser paralelo. Tenía que ser paralela a la recta. Perfecto. Entonces vamos a encontrar el vector posición, restando P menos Q o Q menos P. Da lo mismo cuál de los dos. En este caso, yo hice el vector PQ, que se resta el final, que es Q, con el inicial, que es P. O sea, Q, que es el 1 menos 4, menos 1,4, y el otro que es menos, el menos 3,2, menos 3. Entonces, 1 menos menos 3 es 4, menos 1 menos 2 son menos 3, y 4 menos menos 3 son 7. Listo. O sea que este es el V1, V2, V3. Si yo uso P como el punto que pertenece a la recta, entonces este va a ser el X0, el Y0 y el Z0. Entonces la ecuación paramétrica es menos 3, ¿cierto? Más 4T. El Y va a ser el 2, menos 3T. Y el Z va a ser menos 3, más 7T. Ahí está. Profe, ¿puedo usar el Q? Por supuesto que puedo usar el Q. ¿Por qué? Porque también pertenece a la recta. Si usaras el Q, entonces sería 1 más 4T, menos 1, menos 3T, 4 más 7T, que es lo que está escrito ahí. Entonces, efectivamente se ven ecuaciones distintas, pero que representan a la misma recta. O sea, obviamente para el mismo parámetro no van a tener el mismo punto, pero a medida que ustedes vayan dando valores al T, se van a ir dando cuenta que van a ir apareciendo los mismos puntos
porque son todos los puntos que pertenecen a la misma recta. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Sí, ¿Hasta profe, acá claro. alguna duda? ¿No? ¿Ok? ¿Todo claro? ¿Le tomo el agua? Perfecto. Profe, Dígame. yo por un problema, no sé si de software, pero yo ingresé recién ya y quería saber el tema de las grabaciones, ¿lo va a subir al tiro cuando termine la clase? No te prometo que al tiro, porque a la clase siguiente tengo otra clase, pero sí por lo menos al final del día. O sea, con unas 7:30, 8 posiblemente la esté subiendo. Aparte que tengo que considerar que yo termino la clase y tengo un tiempo en donde se descarga el video. Entonces, una vez que yo lo Claro, tengo descargado, recién lo puedo subir. Pero un- de mañana no pasa. Términos prácticos. Ah, ya, profesor, quería saber. Gracias, Sí, profe. no hay ningún problema. ¿Ya? Igual si tienes algo, al ver el video tienes dudas, anoten sus dudas y a la clase siguiente háganme las dudas antes que comience la clase. No hay ningún problema con eso. ¿Ya? Ya, O sea, acá. yo Ya, funciono profe. a medida de cómo ustedes funcionen. Y si ustedes funcionan y yo veo que están estudiando, yo no importa que tome un rato de la clase para ejercitar, para resolver sus dudas. Al contrario, pues eso es mucho mejor para mí. Ya. ¿Alguna vez en la vida a ustedes le enseñaron que si yo tenía una recta y yo tenía un punto, yo podía encontrar la distancia entre el punto y la recta? ¿Cierto? Que generalmente venía determinado por esta fórmula. AX más DY más C partido por la raíz de A cuadrado más B cuadrado. ¿Se acuerdan de esa fórmula o nunca se la enseñaron? Sean honestos, por favor. Profe, eso tenía que ver con un punto y la... A La ver... recta. Sí, sí, me acuerdo. Que era un punto y la ecuación Claro. de la... Bueno, ¿O no? en este caso, yo también puedo encontrar la distancia entre un punto y una recta. ¿Ya? Para ello se utiliza la siguiente fórmula. Es demostrable la fórmula, pero no lo vamos a demostrar por un tema de tiempo. ¿Ya? Y para ello, fíjense que para yo poder determinar la distancia entre un punto y una recta, ojo, esa distancia es siempre perpendicular a la recta, no es cualquier distancia. ¿Ya? Para yo determinar esta distancia, lo que necesito es dividir dos cosas. Si se dan cuenta abajo, aparece la norma del vector v, o sea, el vector que es paralelo a la recta. ¿Alguien se acuerda cómo se definía la norma de un vector? Se multiplicaba término a término. Vamos a suponer que el vector v es el vector v1, v2, v3. ¿Alguien me podría decir cuál es la norma del vector v? A ver si alguien se acuerda. Yo estoy así nomás recordando, no repasado, profe, pero tenía que ver con la raíz, ¿o ¿no? Raíz, Sí, ya había una raíz. Bien. y entonces eso, el primer término al cuadrado, y Bien. después más, al segundo término al cuadrado y al tercer término al cuadrado. Excelente. La norma del vector v es la suma de sus componentes al cuadrado. Perfecto. Ahora, cuando yo quiera calcular esta distancia, lo que voy a necesitar es un punto P que pase por dicha recta, que puede que la conozca, puede que no la conozca, ¿ya? Ojo con eso. Necesito S. ¿Quién es S? S es el vector, o sea, es el punto de donde yo quiero calcular la distancia. Y V, bueno, es el vector que es paralelo a la recta. Entonces, acá es importante identificar qué cosas tengo que saber para poder utilizar esta fórmula. Primero necesito un punto que pertenezca a la recta y necesito el punto de donde voy a calcular la distancia. ¿Ya? Y de esos dos voy a encontrar un vector. Ojo, puede ser el vector PS o puede ser el vector SP. Da lo mismo. ¿Por qué? Porque yo después lo voy a hacer con un producto cruz, con el vector que sí o sí es paralelo a la recta, y yo a eso le voy a calcular la norma. Por lo tanto, el signo va a dar lo mismo, porque en el resultado con la norma me va a dar igual. ¿Ya? Veamos un ejemplo para ver si lo entienden. Dice, obtenga la distancia del punto S115 a la recta, y aquí nos dan la ecuación de la recta. Obviamente tengo que saber la recta a la cual quiero calcular la distancia. Entonces, primera cosa que dijimos, necesito encontrar un punto que pertenezca a la recta.
¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer de dos formas. Primera forma. Recuerden que el número solito en la ecuación paramétrica representa un punto que pertenece a la recta. O sea, acá el 1,3,0 es un punto que pertenece a la recta. Segunda forma, le doy un valor a t, cualquiera. Por lo tanto, al darle un valor a t, voy a encontrar otro punto que también pertenece a la recta. E independiente de ese punto, voy a llegar siempre al mismo resultado. ¿Ya? ¿Se entendió cómo encontramos el punto P? Profe, ya no entendí tanto. Ya no entendí. No. Ya. Lo primero que estamos haciendo es encontrar el punto que pertenece a la recta. ¿Ya? Entonces yo dije que podíamos encontrar el punto P de dos formas. Una, recordando que un punto que pertenece a la recta generalmente es x0, y0, z0. Y en una ecuación paramétrica, ¿quién era el x0, el y0 y el z0? El 1 y el... Ah, lo que están solos. Lo que están Que no acompañados. tienen t. Ah, entonces aquí no tiene t, el 1, el 3 y el 0. ¿Cachaste, no? Sí, sí, Profe, Entonces tenía el punto. Dime. en este caso, si hubiesen puesto otra variable, digamos, n más t, se podría considerar n como un término independiente y a la vez un punto, ¿no? Te fuiste al año el queso porque partiendo quién es m. No, o sea, si ahí en el enunciado dice n, un número perteneciente a los números naturales, no sé, y la i, no sé, me muestra la L y Lo que tú estás haciendo es preguntarme una pregunta como si fuera de prueba. Olvídate de eso. Sácate la cabeza. Preguntas de prueba. Porque cuando veas una pregunta de prueba, recién ahí me puedes preguntar eso. No, porque al hacer esa pregunta, lo que estás haciendo es contextualizando otro caso. ¿Cachai? Claro. Por lo tanto, te estás saliendo del contexto de este ejercicio y por ende que vas a causar en ti y en tus compañeros confusión. ¿Cachai? Y en ti mismo, porque ni tú entendiste qué estás preguntando. ¿O no? No, o sea, yo sí me entiendo, pero es que no me hago entender a qué, parece que no me hago entender a qué me Ya, estoy entonces refiriendo, piensa bien, piénsalo bien y después pregunté. ¿Ya? Para que formules bien la pregunta. Ya, entonces necesitamos el punto P y dijimos que lo podíamos encontrar de esta manera directa. ¿Cuál era la otra forma? Dándole un valor al T que yo quiera. ¿Le puedo dar en 1000? Dale 1000, pues te va a quedar el medio valor. ¿Para qué? Dale el valor 1, 0, 4, no sé, el que tú quieras y vas a encontrar otro valor de P. Y además yo puedo encontrar el vector V al tiro. Porque recuerden que el vector V es, las coordenadas del vector V son aquellos números que acompañan a T. Entonces, por ejemplo, acá el que acompaña a T es un 1. Acá el que acompaña a T es un menos 1. Y acá el que acompaña a T es un 2. Y esto yo a su vez lo puedo escribir en forma de vectores unitarios. Recuerden que 1i menos 1j más 2k, que es el que está anotado acá. O sea que de la ecuación de la recta yo puedo tener el punto y el vector paralelo al tiro. ¿Se entiende? Silencio otorga. Después no quiero que me pregunten si no entendieron. Listo. Tenemos el punto y el vector. Ahora necesitamos encontrar el vector PS, o sea, el vector que va desde el punto que pertenece a la recta hasta el punto de donde quiero calcular la distancia. Por lo tanto, el punto PS sería el 1, 1, 5 menos el 1, 3, 0. La resta de esos dos puntos. Al revés también me sirve, ojo. Entonces, 1 menos 1 es 0. 1 menos 3 es menos 2. 5 menos 0 es 5. Entonces ahí tenemos el punto PS. Que en realidad más que un punto es un vector. ¿Qué hay que hacer ahora? Lo que está acá adentro. El producto cruz. ¿Ya? Entonces vamos a hacer PS cruz V. Recordemos que PS cruz V lo podemos resolver con una determinante, donde la primera fila va el IJK, en la segunda fila van los términos del PS, que son el 0, menos 2, 5, y en la tercera fila van los valores del punto S, perdón, del vector V, que son el 1, menos 1, 2. Ahí está. Y ahora teníamos que resolver la determinante.
Tomábamos el primero que era el I, ¿cierto? Y ahora eliminamos esa fila con la columna con la fila y nos quedan esos 4 números. Multiplicábamos cruzados. Menos 2 por 2 son menos 4. Menos por fórmula. Menos 1 por 5 son menos 5. Y con el menos de la fórmula me quedó más 5. Después venía un J negativo. Y ahora eliminaba esa columna, esa fila. Entonces me quedaba el 0, el 2, el 5 y el 1. Entonces multiplico 0 por 2, 0. Menos 1 por 5, 5. Y ahora venía el K positivo. Recuerden que eran intercalados. Más, menos, más. Eliminaba esa columna con esa fila. Entonces ahora multiplicaba cruzado. 0 por menos 1 es 0. Menos 1 por menos 2, menos 2. Y con el menos me queda más. Entonces ahora tengo menos 4 más 5, 1. Por eso ahí dice I. 0 menos 5 son menos 5. Con el menos de afuera me queda más 5. Por eso me queda más 5J. Y después tengo 0 más 2 que son 2K. Y ahí encontré el vector que va acá adentro. ¿Ya? Encontré el vector, o sea, encontré el producto cruz, entonces ahora reemplazo. La distancia es la norma del producto cruz. ¿Cómo se calcula la norma? La suma de cada componente al cuadrado. Y en raíz, entonces tengo la raíz de 1 al cuadrado 1, 5 al cuadrado 5, 2 al cuadrado 4. Y abajo va la norma de V. Aquí está V. 1 menos 1, 2. Entonces 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado que es 1, y 2 al cuadrado que es 4. También en raíz. Entonces acá tengo 1 más 25 más 4, que son 30. Me quedó la raíz de 30, ¿cierto? 1 más 1 sobrole, más 2, 4 son 6. Raíz de 6, raíz de 30 partido en raíz de 6 es raíz de 5. Por propiedad de raíz, por cierto, 30 dividido en 6, me quedan 5. No me queda raíz de 5. O sea, raíz de 5 unidades. Y ahí encontré la distancia que hay entre el punto S y la recta que me dieron. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Al menos yo. Sí, sí. ¿Alguien tiene alguna duda? Consulta, inquietud, sugerencia, comentario, queja, reclamo. Hable ahora o diga. El profe, ¿podría explicar de nuevo la última parte? ¿Qué parte? La última parte donde sacó la distancia, eso del 1 más 25 y el 4. No hay problema. Ya mira. Yo tengo, ¿entendiste cómo encontré el vector PS cruz V? I más 5J más 2K. ¿Entendiste? Eso usando la determinante. Este vector yo lo puedo escribir así. 1,5,2. Porque aquí se escriben las componentes. O sea, lo que acompaña al I, al J y al K. ¿Ya? Si tú miras la fórmula, yo necesito conocer la norma de ese vector. O sea, la norma de PS cruz V. ¿Cómo se calcula la norma? Como la raíz de el primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más el tercero al cuadrado. Entonces, 1 al cuadrado es 1, 5 al cuadrado es 25, 2 al cuadrado es 4. Y 1 más 25 más 4 son 30. Que es el que está acá arriba. ¿Qué necesito abajo? La norma de V. ¿Quién es V? El I menos J más 2K, que es el vector 1,2. Entonces, ¿cuál va a ser su norma? La raíz de el 1 al cuadrado más el menos 1 al cuadrado más el 2 al cuadrado. Entonces 1 al cuadrado es 1, menos 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. 4 más 1 más 1 es 6, o sea, la raíz de 6. ¿Qué es el que está? Aquí abajo. Vale. No se divide y listo, ¿no? Exactamente. Vale, gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? No. Perfecto. Bueno, sin embargo, dentro de los objetivos también teníamos la ecuación del plano. ¿Ya? ¿Cómo se determina o qué cosas necesito para encontrar la ecuación del plano? Al igual que en la recta, necesito un punto. ¿Ya? Un punto que pertenezca al plano. Y al igual que en la recta, necesito un vector. Pero el vector, en este caso, no es un vector paralelo al plano. Es un vector normal al plano. Recordemos que la palabra normal tiene que ver con un vector ortogonal al plano. O en castellano, un vector perpendicular al plano. ¿Ya? O sea, no es cualquier vector.
O sea, este plano tiene un vector n, que es el que está acá. ¿Ya? Entonces, yo necesito este vector para poder encontrar la ecuación del plano. ¿Ya? Entonces, tengo el vector normal, que es este, tengo el punto. Entonces, yo puedo encontrar, hay tres formas de encontrar la ecuación del plano. La que más vamos a utilizar nosotros va a ser esta. ¿Ya? De aquí nace todo. Fíjense que el A, el B y el C son las componentes del vector normal. Y el X0, Y0 y Z0 son las coordenadas del punto que pertenece al plano. ¿Ya? Esa que les marqué es la que vamos a utilizar. Todas las demás nacen, o sea, en realidad esa nace de la de arriba, pero más vamos a ocupar la del medio. ¿Ya? Por ejemplo, acá. Dice, obtenga la ecuación para el plano que pasa por el punto P0, menos 3,0,7, y es perpendicular a la normal, 5i más 2j menos k. ¿Ya? Entonces, yo de acá conozco, como este es un punto, conozco el x0, el y0 y el z0. Y como este es un vector perpendicular, este es un vector normal. Y como es un vector normal, me sirve para encontrar la ecuación del plano. Por lo tanto, el A sería el 5, el B sería el 2 y el C sería el menos 1. Entonces recordemos que la ecuación es A por X menos X0 más B por Y menos Y0 más C por Z menos Z0 igual a 0. Entonces lo reemplazo. El A vale 5 por X menos 3, o sea, más 3. Más el B, que es el 2, ¿cierto? Por Y menos Y0, que es 0. Más C, que es menos 1, ¿cierto? Por Z menos Z0, que es 7. Y todo el mundo sabe que 5 por X son 5X, 5 por 3 son 15, 2 por Y son 2Y, menos 1 por Z son menos Z, menos 1 por menos 7 son 7. Y ahora me queda 5X más 2Y menos Z más 22 igual a 0. Y acabo de encontrar la ecuación del plano que tiene, que pasa por ese punto y que tiene ese vector normal. De nuevo, ¿solo tengo un vector normal? No, tengo infinitos vectores normales. Por lo tanto, cualquier vector que sea perpendicular al plano me sirve para encontrar su ecuación. ¿Se entendió? Sí, yo sí. Sí. Bien. Profe. Listo. Dice, obtenga una ecuación para el plano que pasa por los puntos A, B y C. Chuta. Aquí tenemos tres puntos que pertenecen al plano. Así que cualquiera de ellos puede ser el X0 y 0Z0. El problema es el vector normal. ¿Ya? Pero ustedes nunca se tienen que olvidar que, por ejemplo, yo tengo este plano acá. Chuta, el plano feo. Entonces vamos a suponer que este es el punto A, este es el punto B y este es el punto C. Si yo hiciera o determinara el vector AB y determinar el vector AC, yo hoy tendría dos vectores. Entonces nunca tenemos que olvidar que por definición el producto cruz me da como resultado un vector normal al plano que forman estos dos vectores. Entonces yo, si encuentro el vector AB, encuentro el vector AC y hago un producto cruz entre ellos, voy a ser capaz de encontrar el vector normal que necesito para resolver esta ecuación. Listo. Entonces hagamos el vector AB. El vector AB es hacer 2,0,0 menos 0,0,1. Entonces 2 menos 0 es 2, 0 menos 0 es 0, 0 menos 1 es menos 1. Ahí está el vector AB. Ahora el vector AC. El vector AC es el C, que es el 0,3,0, menos el 0,0,1. Entonces acá tenemos 0 menos 0, 0, 3 menos 0, 3, 0 menos 1, menos 1. Entonces ahora vamos a hacer el producto cruz. IJK, aquí van las componentes del vector AB, que son el 2, 0, menos 1. Aquí van las componentes del vector AC, 0, 3, menos 1. Hacemos el producto cruz y me da ese vector. Pregunta, ¿es necesario que haga el producto cruz paso a paso? No, No. No, perfecto. ¿Sí? Y ahí nos dio ese vector. Entonces, ¿qué vector va a ser? El vector normal. Entonces, el 3 representa el A, el 2 representa el B y el 6 representa el C. Ojo que A, B, C como coeficientes, no como puntos.
Entonces vamos a la ecuación. Pues recuerden que era A, que ahora vale 3, por X menos X0. En este caso tomé este punto como el punto que pertenece al plano. Podría ocupar los otros dos y voy a llegar a la misma ecuación, ¿eh? Curioso. Después tengo más B, que en este caso es 2, por I menos I0, que vale 0, más C, que es Z, perdón, más C, que es 6, por Z menos Z0, que vale 1. Entonces acá tenemos 3X, acá tenemos 2Y, y aquí tenemos 6Z menos 6, igual a 0. Y ahí encontramos la ecuación del plano que pasa por esos tres puntos. ¿Se entiende? Profe, igual hubiera podido tomar el 2, es decir, el B, o sobre la nomás. Podrías haber tomado el B o podrías haber tomado el C. Ah, Si no me crees, hagámoslo. Mira, A vale 3, estamos tomando el B, va a ser X menos 2, más B, que por coeficiente es el 2, por I menos I0, que es 0, más C, que va a ser 6, por Z menos 0 igual a 0. Fíjate, acá te da 3X menos 6 más 2Y más 6Z igual a 0. Fíjate, 3X, 2Y, 6Z menos 6 igual a 0. La misma ecuación. ¿Entendiste? sí, sí, perfecto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bien. Dice, obtenga un vector. No. Dice, obtenga un vector paralelo a la recta de intersección de los planos. 3x menos 6y menos 2z igual a 15. Y el 2x más 2y menos 2z igual a 5. Obtengo un vector paralelo a la recta de intersección de los planos. ¿Ya? O sea, yo tengo dos planos que se están intersectando. Dibujo horrible. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo este vector y aquí tengo este vector normal. El producto cruz me va a dar un vector perpendicular a ellos que curiosamente va a representar, aquí está la intersección de los dos planos. Va a ser un vector paralelo a la recta que genera esa intersección. Entonces, ¿qué hay que hacer? Encontrar las dos normales, hacer el producto cruz entre ellas y voy a encontrar ese vector que es paralelo a la recta. ¿Cómo yo encuentro la normal de una ecuación del plano? Nunca se le olvide que el que acompaña el X representa la primera componente del vector normal. Y el que acompaña el Y representa la segunda componente del vector normal. Y el que acompaña a Z representa la tercera componente del vector normal. Por lo tanto, la normal de la segunda ecuación va a ser el 2, 1, menos 2. ¿Sí o no? ¿No es menos 2 en la primera normal? También. Menos 2. No veía el menos, ahí está. Dije, claro. Nada, era para ver si estaban atentos o no. Entonces ahora Bien. tenemos N1 cruz N2, hacemos el producto cruz y nos da ese vector que está ahí. Y ahí tenemos lo que nos pide. ¿Se entiende? Y el 15 no tiene nada que ver ahí. ¿Qué cosa? Ah, no, no. No, es el resultado del Sí. producto cruz. No, profe, no. Bien. Distancia de un punto a un plano. ¿Ya? La misma idea, podemos encontrar la distancia entre un punto y un plano, ¿ya? Siguiendo esta fórmula que está acá. En este caso, estas rayitas representan el valor absoluto, porque acá hay un producto punto. ¿Qué significa eso? Que necesito un vector, voy a hacer un producto punto con otro vector, y eso me va a dar un número. Pero ese número me podría dar negativo. Y como las distancias no son negativas, por eso usamos el valor absoluto. Entonces, ¿cómo se hace? Se encuentra el mismo PS. Recuerden que P es un punto que pertenece al plano y ese es el punto de donde yo quiero calcular la distancia. N es el vector normal al plano y abajo tengo la norma de N, que es simplemente, ¿cierto? En este caso va a ser la raíz de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. ¿Ya? Veamos acá. Dice, obtenga la distancia de S 1,1,3 al plano 3x más 2y más 6,7 igual a 6.
Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener? El vector normal. Recordemos que el vector normal tiene que ver con lo que acompaña al X, al Y y al Z. Entonces acá tengo 3Y más 2J más 6K. Necesitamos un punto que pertenezca al plano. Entonces yo ese punto lo puedo tener dándole valores al X, al Y o al Z. Por ejemplo, yo acá, ¿qué hice? Le di el valor X igual a 0, Y igual a 3. Entonces acá me quedó 0 más 6 más 6Z igual a 6. Se van los 6 y me quedo que Z vale 0. Ah, y ahí tengo el punto. Y punto. Porque es cualquier punto que pertenezca al plano. ¿Qué tenía que hacer ahora? Encontrar el vector PS. O sea, restar S con P. ¿Ya? O sea, 1,1,3. Este va a ser PS. Menos 0,3,0. Entonces acá tengo 1 menos 0, 1. 1 menos 3 menos 2. 3 menos 0, 3. Y eso lo escribí de forma en vectores unitarios, que es eso que está ahí. ¿Cómo encuentro la norma de la normal? Recordemos que la norma de la normal es la raíz de 3 al cuadrado 9, más 4 al cuadrado, más 2 al cuadrado que es 4, más 6 al cuadrado 36. 36 más 4 son 40, más 9 son 49 y la raíz de 49 es 7. Entonces ahora reemplazo. Aquí tengo el valor absoluto de PS, es el vector 1, menos 2,3. Punto. N es el vector, lo voy a escribir así, 3,2,6, que está dividido por la norma, que es 7. ¿Cómo se calcula el producto punto? El primero por el primero, 3, más el segundo por el segundo, menos 4, más el tercero por el tercero, 18. Todo esto partido por 7 y en valor absoluto. Entonces 18 menos 4 más 3 son 17, partido por 7. Y ahí tenemos entonces la distancia entre el S y el plano cartesiano. ¿Se entendió? Simplemente siguiendo la fórmula que teníamos ahí. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Díganme algo porque no sé si estoy conectado o no. Ninguna, profesor. Ninguna. Y finish. Esa ha sido la clase del día de hoy. Pero no es esa, no. Desafío. Condición. Les voy a dar 5 minutos para que razonen el siguiente problema. ¿Ya? Hallar la ecuación de la recta. Cuando yo le coloco... ¡Ay! ¿Qué pasó acá? Se volvió loco. Se volvió loco mi computador. Ahí está. Ya, ¿qué onda? Me están penando brígido. Se acabó. Chao. ¿Y eso lo borré? Pues? Ah, no, me están penando. Como que me cago la risa. Ordinario de porquería. Ya, ¿qué onda? ¿Quién de ustedes me está...? Hay alguien en la casa que me está haciendo una mala jugada. El profe vi algo que pasó detrás de usted, una sombra parece. ¿Verdad? Hola, ¿cómo estáis? Por último, que me traiga un traguito el desgraciado, ya que me está jugando juego. Entonces, hallar la ecuación de la recta. Puede ser la paramétrica o la vectorial. Que pasa por el punto P 3, menos 2,1 y es perpendicular al plano
2x más 3y menos 7z igual a 2. Ahí está. Ese es el desafío, ¿ya? No es para que me pregunten cómo se hace. La idea es que lo traten de hacer ustedes. Razónenlo, piénsenlo. Les doy 5 minutos y luego de los 5 minutos no les voy a dar la respuesta, sino que les voy a ir preguntando hasta que lleguemos a la respuesta correcta. ¿Ya? 5 minutos desde ahora, ya. Y el profe, disculpe, el PPT, ¿dónde lo sube? ¿A intranet? Sí, pues está en internet hace rato ya. Pues. Ah, yo Se nota que ni ven intranet. no, Ya. muy lento. Ya, ya bajar. Profe, no sé, creo que ya terminé, pero no estoy seguro igual. Quiero dar la solución y no me deja rayar. No, pues no te dejo reír. ¿Cómo se puede hacer eso? No, yo cuando hago los Zoom, sí me da la opción, o bien le da la opción a los demás para rayar, pero no sé por qué. No No, sé pues, cómo restringirla. sí que ¿La restringo usted? sí sé que se puede, pero ¿cómo se hace? ¿Alguien sabe? No, no sé. No sé. Y profe, profe, le puedo decir la solución, pero no estoy seguro. No podís, tienen que esperar a que los demás terminen. Ay, me duele. Oh, Pero, profe, eso sí, daría la solución si me da unas décimas. ¿O no da décimas? no queréis nada. Pero, profe, pero me esforcé. Unas décimas. Te doy décimas, pero si lo hiciste mal, te quito décimas. Lo mismo le iba a decir porque que le ha puesto que lo tiró con la fórmula directo y es circular y la otra, la fórmula se ocupa cuando es paralelo. No sé, pues ahí No tenéis sé, que decidir. ahí veis. Pucha, a mí me habían enseñado cómo hacerlo para que puedan. A ver. Reproducir un sonido, silenciar, bloquear, habilitar la sala de espera. Profe, arriba tiene unas opciones, no sé si serán de configuración. A ver la seguridad, bloquear,
ocultar, habilitar sala de espera, eliminar, suspender, iniciar, permitir que se cambie el nombre, reactivar chat. Votación. No vas a votar nada. Información de la reunión, sección de grupos, ocultar panel, ocultar, compartir sonido, optimizar. No puedo. Voy a preguntar cómo se hace y lo intentaremos en una próxima oportunidad. Oh, no sabía que se podía ver eso. Wow. Ya. Aparte de su compañero, ¿alguien más pudo hacerlo o cree que pudo hacerlo? Me gustaría que me dijeran sí o no. No. Sí, profe. Si es no, pues no se pudo. Ya, y los que son sí, bacán. Y los que no son no, bacán también, porque ahora lo van a aprender. De eso se trata. No, profe, no lo puedo hacer. Ya. No. Bueno, ¿saben por qué no lo pudieron hacer? ¿Puedo ser cruel con ustedes un rato? No tienen, Dale. ustedes no tienen pensamiento de ingeniero. Eso es lo que pasa. O sea, están perdiendo su tiempo. No, mentira, eso no. Pero no tienen mentalidad de ingeniero. El ingeniero se las ingenia. Razona. Va más allá de mecanizarse en un ejercicio. Y eso es lo que a lo largo de la historia, no son ustedes ni por generación, ¿eh? A lo largo de toda la historia, todos los ingenieros mecanizan la forma de trabajar, haciendo que el razonamiento sea básico. ¿Me entienden o no? De hecho, ustedes se van a dar cuenta en algún momento de su carrera que haber visto cálculo 1, 2 y 3 que es casi inservible. Porque ustedes no van a ir a construir un puente mediante una ecuación de una recta en el espacio. Esto lo que ayuda es a lograr desarrollar las habilidades en mi cabeza para poder pensar más allá. Veamos, el compañero que habló que quería las décimas. ¿Cómo lo hiciste? Cuéntame. Ya. No, ¿cómo se llama esa cuestión? Tiene un nombre, no me acuerdo los nombres, sí. Que por eso quería rayar. ¿Cómo lo hice? Pero. ¿Y podrías mandar una foto al grupo de WhatsApp? Ya, mejor. Así yo lo veo y lo transcribo. Ya. Ya, dale. Sí, va a hacer eso. Es cortito, sí, profe. No, o sea, pienso que es corto. Voy a ver. Busca el culo 3, acá estoy. Así todos los que estamos presentes van a poder conectarse. 5 décimas, no sé, patu. Quería una. No sé, algo, pero de eso. Pero ya no importa. Bien. Te cuento que la ecuación que tú hiciste, tú llegaste a esta ecuación como resultado. 2x más 3y más z menos 1 igual a 0. Y esta es la ecuación de ¿qué cosa? ¿Paramétrica? No. ¿Está la ecuación de qué cosa? Esto es la ecuación de un plano. Nombre. No es la ecuación de una recta. Las ecuaciones de la recta se escriben así. Paramétricas o vectoriales. Y la ecuación que tú escribiste es una ecuación así, que es de un plano. Así que no. Profe, ¿Qué pasó? ¿puedo mandar mi desarrollo? Sí, pues dale. Ahí lo mando. Ya, uno falló. Pero ojo, felicitaciones porque lo intentaste. No importa que esté malo. ¿Ya? Gracias, profe. No importa que esté malo, porque te atreviste. Y no todos lo hagan. Ya. Muéstrame tu lógica. Todos pueden ver lo que mandó su compañero. ¿Cuál fue tu lógica No, para la ecuación? ¿Mm? ¿Cuál fue tu lógica para No, del plano saqué los vectores unitarios, o sea, el IJK, O sea, saqué el 2, 3, menos 7, es el vector como paralelo.
¿Y qué Y vector después lo unía al... ¿Mm? ¿Qué vector es este? Lo saqué del plano. Es un vector n. Es la normal. ¿Cómo se llama el vector n? Normal, normal. Bien, ya. Encontraste el vector normal. Perfecto. ¿Quién se manda el grupo de WhatsApp? ¿Está en intranet, Sebastián? Lo volví a subir hoy día. Ahí está el n. Perfecto. Entonces, tú encontraste el vector normal del plano que te dieron. Perfecto. ¿Qué hiciste después? No, y después ahí formé la ecuación con los dos La vectores. ecuación de la recta, sí. Sebastián dijo esto. No. ¿Cómo te llamas tú? Leandro. Leandro. Entonces Leandro hizo esto. Dijo, este es el punto más t veces el vector. Ya. Y ese es tu resultado. Sí. Ya. Si esto estuviera en una prueba y yo te pidiera explicarlo, yo de 10 puntos te doy 2. Porque la respuesta está muy buena. Pero la pregunta es ¿por qué es así? Por eso te pregunté cuál es tu lógica. Tu respuesta está excelente. Efectivamente, esa es la ecuación de la recta que es perpendicular al plano que está ahí, que pasa por ese punto. ¿Pero por qué? A ver si a alguien se le ocurre. Geométricamente. Ya, les voy a dar una pista. Dibujen un plano, cualquiera sea este. ¿Es porque el plano es paralelo a la recta? El plano es paralelo a la recta, pues dice que es perpendicular. No. Dibujen un plano, háganme caso. Dibujen un plano cualquiera. Así, 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 da lo mismo. Dibujen un plano cualquiera. Dibujen una normal a ese plano, donde sea. Y ahora dibujen una recta perpendicular a ese plano. Entonces ahora pregunto, la recta que dibujaron con la normal que dibujaron, ¿cómo son? Perpendiculares. No dibujaste nada. Son iguales. Ahí está. Son La iguales. normal es paralela a la recta. La recta es paralela a la normal o la normal es paralela a la recta. Porque recuerden que la normal es perpendicular al plano. Y esta recta que estoy buscando es perpendicular al plano. Y si la recta y la normal son perpendiculares al plano, es porque ambas son paralelas, ¿o no? Miren acá. Tengo el plano, tengo la normal y tengo la recta. Oh, son paralelas. Listo. Primera cosa. Entonces ahora yo pregunto, ¿qué necesitaba conocer o saber para determinar la ecuación de la recta? Necesitaba dos cosas. ¿Qué cosa necesitaba conocer? Un punto, Un punto, que ya lo tengo. ¿Y qué más necesitaba conocer? el vector. Un vector. ¿Y cómo tenía que ser ese vector en la recta? Paralelo. Paralelo. Ah, como la recta es perpendicular, la recta que estoy buscando yo tiene que ser perpendicular al plano y la normal también es perpendicular al plano, entonces la normal es paralela a la recta. Por lo tanto, la normal me sirve como vector para encontrar la ecuación de la recta. Entonces ahora ocupo simplemente la fórmula, que era R de t igual a R0, que es el punto, más t veces el vector, que en este caso el v vendría siendo esa normal. Y por eso esta respuesta de Leandro está correctísima. ¿Se entendió? Por el puro perpendicular me hizo cagar la mente. ¿Lo podría explicar de nuevo? Al fin y al cabo está perpendicular y paralelo al mismo tiempo el punto, si al fin y al cabo es un punto. Da lo mismo el punto. Da lo mismo el punto. Ya, mira, para el último que preguntó, lo voy a explicar, pero al revés. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Ya. ¿Qué me pide el enunciado? El enunciado me pide hallar la ecuación de la recta. ¿Cómo era la ecuación de la recta? R de t igual a R0 más t por v. Hasta acá. ¿Alguna duda? No. No. ¿Qué pasa por este punto? Ah, entonces ya conozco R0. O sea que ya sé
que esto va a ser R de t igual a el punto 3, menos 2,1. Más t veces v. La pregunta es, ¿quién es v? ¿Quién es v? Hay que buscar. La No. normal del plano. ¿Qué es lo que es v? ¿Qué representa el v? La normal del plano del vector, ¿no? Ah, no. De nuevo, ¿qué representa el v? Olvidémonos del plano. En general, ¿qué representa el v para encontrar la ecuación de la recta? Un vector paralelo a la recta. Muy bien, un vector paralelo. Entonces, lo que tengo que saber es un vector paralelo. La pregunta es, ¿de dónde saco este vector paralelo? Entonces, para eso viene la información de la normal. Perdón, la información del plano. Yo tengo un plano, ¿cierto? Estoy buscando la ecuación de una recta. Vamos a suponer que esa es la ecuación de la recta. Y sé que esa ecuación es perpendicular al plano, ¿cierto? Todo plano tiene una normal, ¿cierto? Entonces, si se fijan bien, la recta y la normal son paralelas. Entonces, este vector t me lo va a dar esta normal. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo encuentro la normal? Simple, porque recuerden que la normal yo la puedo sacar de la ecuación de un plano. ¿Quiénes son las coordenadas del vector normal? El 2, el 3 y el menos 7. Entonces, ese lo escribo acá porque es el vector que es paralelo a mi recta, que a su vez es la normal del plano. Pero eso es porque la recta que estoy buscando es perpendicular a ese plano. Si no fuera perpendicular, la normal no me serviría. ¿Se entiende? Sí, ahora sí lo entendí. Perfecto. ¿El resto lo entendió? Profe, una consulta. Usted antes había dicho que si lo colocábamos esto en la prueba iban a ser 2 puntos de los 10. Sí. ¿Y cómo podríamos obtener los otros 8? Explicando. No, pues sí, que yo te hubiera puesto ahí, explique. ¿Cachai? Ya, entonces, si nos coloca explique, tenemos que explicar paso por paso Claro. lo que estamos haciendo, ¿no? No necesariamente puede ser escrito, ¿eh? Por ejemplo, cuando haberme hecho este dibujo, yo hubiera entendido que tú entendiste que la recta y la normal son paralelas y por eso usaste ese vector normal acá. Ya. Vale, profe. Perfecto. Ahora, si alguien no quiere hacer dibujo porque le cuesta y prefiere escribirlo en palabras, lo escribe en palabras. Va lo mismo. ¿Ya? Pero, ¿se entiende? Y se dan cuenta que una simple pregunta que mezcla los dos mundos de la clase, que fueron la recta y los planos, se pueden hacer en una sola clase. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? No, profe. No, profesor. Bien, perfecto. Miren, es ilegal lo que voy a hacer, pero lo voy a hacer igual porque me da la gana. Profe, ¿qué programa usa para graficar los problemas? No, como yo ahora, si te das cuenta, yo grafiqué cualquier plano nomás y como al ojo. No les voy a obligar a graficar. No, pero me refiero a tener como la visual, porque los dibujos no ayudan, me confunden más. Para tener la visual, podrías, por ejemplo, no sé, usar un programa para ¿GeoGebra? graficar, po. El GeoGebra, por ejemplo, que te podría ayudar. Ya, mira. Esto que está acá es una guía de cálculo 3 que hicimos el año pasado. ¿Ya? Puede que les sirva, puede que no les sirva. No sé si irá a ser la misma guía con la que vamos a trabajar este año. ¿Ya? Por eso es una guía, digamos, reservada para nosotros solamente. O sea, si algún otro profe me dice, oye, ¿por qué tu grupo ya tenía la guía? Entonces yo nunca más les doy ejercicio antes para que trabajen. ¿Oyeron? Entonces, para que no sea oficial, ¿qué les voy a pedir? Que le saquen un pantallazo a esta parte para luego mostrarles la de abajo. Si pregunta estaba buscando y de repente la abrió una que no era y era esto. Y listo. Y los cabros sacaron foto más y no escucha a nadie. ¿Ya sacaron pantallazo de esto?
Sí, sí, sí. ¿Sí? Y ahora vamos con eso. ¿Ya? Eso por si es que les empezó a entretener la materia, empiezan a hacer ejercicio. No, no les estoy pidiendo que hagan la guía entera, porque no estamos en taller todavía. Pero digamos para que para que vayan practicando un poquito. ¿Ya? Para conseguir el 7 en el control. Para que se saquen un 7 en el control. Ya. Bien. Se supone que ya sacaron fotos, así que estamos al otro lado. Bien, dejaré de grabar